Hola, saludos y bienvenidos a otro programa de Aquí con River Actualidad, donde la seriedad, la responsabilidad y la veracidad son prioridad en nuestro contenido. Ahora vamos a pasar a otro tema muy interesante también, que es el tema de las teorías o de las hipótesis que existen en la calle o que también se han transmitido por las redes. A partir de que el viceprimer ministro dijera en una mesa redonda que la medida de Texas específicamente fue una medida muy mal comunicada. Y aquí es donde les pido que presten mucha atención, sobre todo a la cuarta versión. Bueno, hay cuatro hipótesis en sentido general. Y la primera hipótesis es eh, que se pensó que esta medida también el pueblo la aceptaría simplemente con echarle la culpa al bloqueo, como ha aceptado los apagones, la falta de medicamentos, la falta de alimentos y hasta la casi inexistencia de la canasta básica. Yo en lo personal no descarto ninguna, e incluso pudo haber un conjunto de todas estas hipótesis. Pero específicamente esta, creo que si en algún momento fue un argumento realmente ciego y sordo y completamente alejado de la realidad que se vive hoy en Cuba, que se encuentra en una situación de crisis extrema. Por lo tanto, pensar que la población cubana aceptaría esta medida como un mal más dentro de todo esta crisis general económica en sentido general. Creo que era una de las hipótesis más absurdas que he escuchado, pero bueno, quizás tiene algo de realidad, quizás a determinado nivel hay personas distantes y separadas de la realidad actual, pero creo que era la versión más ilógica o la hipótesis más ilógica en por qué fue una medida mal implementada. Porque realmente nunca se sabe cuál será la gota que derrame el vaso, y en el caso del pueblo cubano ese vaso se puede decir que está mm, prácticamente lleno debido a esta profunda crisis. Y no quiero decir que sea esta medida o la otra que venga después o la que sea necesario incluso aplicar por esta profunda crisis que vive este país y por toda esa guerra económica que existe desde los Estados Unidos hacia Cuba, pero creo que a partir de ahora cualquier medida que se tome y que no sea aceptada o sea mal entendida puede ser realmente la gota que derrame el vaso. La segunda hipótesis ha sido que no se quiso alertar para que la gente no protestara como lo hicieron cuando se anunciaron los aumentos de la tarifa eléctrica, que al final hubo que echar hacia atrás y después aplicar una tarifa un poco más condescendiente hasta cierto punto. Pensar así creo que es completamente absurdo, aunque como ya dije anteriormente, no descarto ninguna de estas hipótesis. Puede que existan incluso personas a determinados niveles desconectados de la verdadera realidad de este país. No estoy diciendo que sea a nivel de gobierno, pero sí en algunos niveles pudiera suceder el caso. Siempre hay gente que vive en una burbuja, pero bueno. Y, y,
Y esta hipótesis creo que es completamente absurdo porque al final tienes que anunciar la medida y tienes que enfrentar la no aceptación de esa medida. Así que creo que eso de que no dar la medida para que la gente no protestara y después tenerte que echar para atrás, al final, como la hicieron, como la dieron, han tenido que echarse para atrás, dado el malestar que generó estas medidas y dado las protestas de los jóvenes universitarios y en sentido general, la protesta popular, que no ha sido una protesta de calle, no ha sido una protesta de enfrentamiento, pero sí se ha visto todo un malestar, sobre todo que se ha expresado en las redes indiscutibles. Bueno, la tercera hipótesis que está en la calle y que también escuché hablar de ella en Mundo García es que se hizo así para que no se acumularan recargas, es decir, para que la gente no empezara a acumular recargas y a comprar recargas. Esta versión fue confirmada por el propio presidente Díaz-Canel cuando, entre otras cosas, dijo y que falló en esa comunicación, no divulgar a tiempo la evolución de los problemas, aunque hay también criterios de que para una medida así no era posible el calentamiento porque podía provocar en determinado momento también un exceso de operaciones que no iba a soportar el sistema. Yo de todas formas creo que podíamos haberlo hecho mejor. Ahí lo tienen. Cuando se refiere a que se pensó que podía haber un exceso de operaciones que no soportara el sistema, es precisamente a eso, a que las personas se lanzaran a hacer recargas, a acumular recargas para por lo menos tirar un tiempo con esa recarga ante las nuevas medidas indiscutiblemente. Y eso justifica muy bien la hipótesis de que se evitó que todo el mundo se lanzara a una compra masiva de recarga. Así que creo que sí, es una hipótesis bien lógica, aunque como ya dije, yo creo que en sentido general no hubo ni una, ni dos, ni tres, sino que fue un conjunto de todas estas hipótesis juntos. Aunque las primeras son las más absurdas, pero todo puede pasar realmente. Bueno, la cuarta hipótesis es una hipótesis muy, pero muy interesante. Y les sugiero que le presten mucha atención. La cuarta hipótesis dice que dentro del gobierno tuvieron miedo de dar la noticia. Bueno, ¿cómo se entiende esto? Porque al final la noticia había que darla. Según el balance financiero de Texas, esta medida había que tomarla, es decir, que había que hacerla y había que comunicarla, es decir, y por esa, y de esta forma entendemos que indiscutiblemente era algo inevitable. Entonces, ¿cómo se entiende que tuvieron miedo desde las altas esferas de este país o desde el gobierno de este país, que tuvieron miedo a dar la noticia? Bueno, yo sí recomiendo, ojo con esta versión, porque la argumentación que escuché
es muy coherente con lo que después sucedió. Y además se la he escuchado a personas con conocimiento, preparación y nivel político bien alto, aunque en estos momentos se encuentren retirados, pero son personas que conocen cómo se desarrolla o se realiza o cómo se mueve este mundo de las decisiones políticas en este país. Y una de las cosas que reafirma esta hipótesis que a mí me llamó mucho la atención, fue algo que primero me dijeron de que había miedo en dar la noticia, yo digo, oh, miedo, y después me la argumentaron y después he visto lo que ha ido sucediendo. Se da el caso que por primera vez en la televisión cubana y por supuesto frente al pueblo, porque está transmitido por televisión, un funcionario se echa todas las culpas de la mala decisión e implementación de las medidas de ETEXA. ¿Y quién hizo eso? Bueno, eso lo hizo la presidenta de ETEXA. Pero es muy importante para nosotros transmitir desde este escenario la responsabilidad que nosotros sentimos, no solamente el compromiso, sino también la responsabilidad que sentimos ante todo lo que se ha suscitado. Y realmente lo que se ha suscitado ha respondido a que hemos tenido fallos en el proceso de implementación, en el propio diseño de implementación de la medida. Usted lo decía, podíamos haber brindado mucha más información previa sin detallar el contenido de la medida en sí, porque para proteger determinadas cuestiones no era posible hacerlo de esa manera, pero podíamos haber brindado un grupo de argumentos previos, de adelantar un grupo de cuestiones, de incluso avisar de que íbamos a estar próximamente realizando determinadas acciones encaminadas a determinar los objetivos que estamos explicando hoy y que estamos profundizando hoy. Y en ese sentido no puedo dejar de ofrecerle y de pedir las disculpas a nuestro pueblo, porque toda esta situación que se ha generado desde nuestro sistema, desde nuestra empresa, de nuestros servicios, nos obliga a hacerlo. Es decir, no podemos dejar de hacerlo porque es algo que lo sentimos profundamente, nos sentimos sensibilizados, nos sentimos parte del problema, somos parte del problema y por supuesto estamos todos comprometidos, todos los trabajadores de ETEXA estamos comprometidos en la solución, en la búsqueda de la solución conjunta, constructiva, respetuosa, siempre buscando lo que pueda ser mejor para nuestro país. Ese es nuestro objetivo supremo, lo que pueda ser mejor para nuestro país. Y en ese sentido estamos nosotros aquí para seguir trabajando en función de ello. Y esto, como pueden ver, es algo muy interesante, además de novedoso. Y surge la pregunta de si fue una decisión personal de Tania Velázquez, es decir, la presidenta de ETEXA, si se lo solicitaron o si se lo exigieron para presentarlo así de forma pública en la televisión. Y esto da pie a otras preguntas y otros cuestionamientos muy interesantes. Porque podemos pensar o nos podemos preguntar que si esa decisión solo la tomó la presidenta de ETEXA. Y bueno, como dice el refrán, todo puede pasar en la viña del Señor y quizás dentro de estas nuevas leyes que se han aplicado y esta nueva autonomía que se le ha dado a las empresas estatales, bueno, quizás, tal vez, aunque yo no lo creo así, fue una decisión exclusivamente
tomada por Tania Velázquez, la presidenta de Texas. Yo realmente no lo creo. Que incluso con toda la autonomía que es, entre comillas, esa autonomía que se le puede dar a las empresas estatales, esto haya sido una decisión exclusivamente de la presidenta de Texas. Quien conoce cómo o conoce algo, no tiene que ser un especialista, porque yo no soy un especialista en estos temas, pero sí me gusta conversar con personas que sí tienen conocimiento de los temas de los que hablan. Y quien conozca solamente un poco de cómo se toman las decisiones en Cuba, sabrá o se dará cuenta que es muy difícil que esto haya sido una decisión exclusiva y tomada por la presidenta de Texas. Según lo que se estila en Cuba y lo que yo considero que se sigue, es decir, que continúa establecido en Cuba, es que Texas tenía que hacer un análisis profundo de toda su situación económica, de todas sus afectaciones económicas y hacer propuestas sobre cómo solucionar esos problemas financieros que tenía la empresa y esas propuestas entregárselas al ministro de Comunicaciones para que se aprobara ahí. Pero, ¿qué pasa? Que al estas medidas no ser exclusivamente de carácter interno en cuanto al Ministerio de Comunicaciones y que por demás ya se vio, pero se suponía que tuviera afectación social y pudiera crear malestar social, eso tampoco era una decisión del ministro de Comunicaciones. Es decir, el ministro de Comunicaciones tenía que elevar esas propuestas que dio de Texas para solucionar el problema financiero de la empresa como mínimo al Consejo de Ministros y hacer un análisis profundo dentro del Consejo de Ministros. Pero digo más, como había un daño a la población y indiscutiblemente lo que cada quien piense dentro de la política cubana, cualquier daño a la población es analizado a su más mínimo detalle, aunque se equivoquen, tratan por todos los medios de evitarlo y solamente lo realizan cuando es estrictamente imprescindible. Y como esta medida llevaba un daño o inconformidad o malestar social, esta medida del Consejo de Ministros se tenía que llevar tanto a un análisis dentro del Comité Central como dentro del Buró Político. Y resulta que la única persona que se hace responsable públicamente por esta decisión es la presidenta de Texas. Yo realmente todavía estoy sorprendido de que ni el ministro de Comunicaciones ni otras personas se hayan hecho también responsables por la mala implementación, de estas medidas. Pero bueno, hay que ver cómo se continúa desarrollando este proceso. Pero de lo que sí estoy convencido
que esta decisión no la tomó Tania Velázquez, la presidenta de Texas. Ella fue la que se echó todas las culpas, pero dudo mucho que ella sea la responsable directa de la mala implementación de estas medidas. Ella sí, después de un análisis dentro de la empresa, decidió que eran las medidas que necesitaba la empresa tomar para equilibrar el déficit de divisas que tenía. Pero de que ella haya decidido que esas eran las medidas correctas, a que se tomara por parte del gobierno la decisión de implementar esas medidas con el costo social que podía tener, eso por lo tanto no es una decisión exclusiva de la presidenta de Texas. Ella pensó o decidieron a nivel de Texas que eran las medidas correctas, pero al final tuvieron que elevar esa propuesta. Y esa propuesta, por el daño social, no quedó ni en manos del Ministerio de Comunicación. Incluso no quedó en manos del Consejo de Ministros. Esa fue una decisión que pasó tanto al Comité Central, al Buró Político, o al menos era el curso normal que debía tener esa decisión. Si no la tuvo, si no fue así, yo realmente no sé y no puedo afirmar si sí o si no. Pero era el recorrido normal de esas medidas. Y la única persona que públicamente se echa las culpas de la implementación de la mala implementación de esta decisión es Tania Velázquez, la presidenta de Texas. Así que ahí hay todavía mucho por ver. ¿Cuáles cabezas rodarán por el piso? Eso yo no lo sé. De verdad que no lo sé. Se verá. Si ya se verá dentro de un tiempo qué pasará con determinadas personas que tuvieron que ver con esta decisión. Pero de que Tania Velázquez, la presidenta de Texas, no es la responsable directa de la implementación de estas medidas, estoy completamente convencido. Vamos a ver qué depara, vamos a ver dentro de unos días o unos meses a quién destituyen, pero ella, para mí, ella tuvo más valor que muchas otras personas que son tan responsables o más que ella por la implementación de esta medida. Pero bueno, vamos a ver qué pasa dentro de unos días. Ya vamos terminando. Espero que le haya resultado interesantes y como siempre decimos, denos like si le ha gustado el programa, que eso es muy importante para nosotros. Suscríbase al canal si no lo ha hecho y sobre todo deje aquí sus opiniones que para nosotros son muy importantes, siempre las leemos y siempre las respondemos. Así que nada, hasta aquí el tema de hoy y nos vemos en otro programa de Aquí con River Actualidad. Chao.